Buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarles. Las disculpas del caso por el retraso, un problemita técnico, resultado de las lluvias de las últimas horas, no nos permitieron salir. Recuerden ustedes que estamos nosotros con una transmisión vía fibra óptica desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. No me quiero detener tanto en este lunes, inicio de semana, solamente decirles que vamos a entender desde otras aristas la problemática que mantiene enfrentada al gobierno y a un grupo de transportistas en relación a la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional para que todos los ciudadanos sin distinción puedan utilizar el carril que hasta el día que se emite la resolución pues había sido de uso exclusivo para el nuevo sistema de transporte del área metropolitana. Paradójico, increíble, pero cierto, los transportistas que presentaron la demanda es ahora cuando dicen que están pidiendo diálogo, quieren una mesa de diálogo, dicen que no están en contra en sí del nuevo sistema de transporte del área metropolitana de San Salvador, más bien lo que buscan es que todo el proceso se haga sobre la legalidad. Inclusive están hablando de que ellos estarían dispuestos a poder adentrarse o ser parte del nuevo proceso si es que todo se hace bajo el esquema de como debe hacerse, bajo la legalidad, como digo. Bueno, y también vamos a aprovechar un poco para hablar del inicio del proceso interno de elección de las candidaturas de uno de los principales partidos políticos. Estamos hablando de Alianza Republicana Nacionalista, una gran cantidad de personas que ya se inscribieron, ya está definido un precandidato a la alcaldía de San Salvador, la gran mayoría de candidatos a los consejos municipales, a las alcaldías y también diputados, que es la elección que más cerca tenemos. Usted me conoce, yo soy Josué Natambakis, en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Hablemos claro, arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, estamos ya listos para poder iniciar con la entrevista esta mañana y quiero presentarles, sin tanto preámbulo, el diputado Carlos Armando Reyes, es diputado por el departamento de Cabañas, miembro de la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa. Tenía mucho tiempo de no verlo. Ya no me invita Carlos. Usted. No, como no, pero para que usted está muy ocupado. No, y ahora va a andar más ocupado todavía. Buenos días, es un gusto estar con usted, por supuesto, con todos los amigos televidentes. Gracias. Y un placer estar también con Julio. Sí, gracias. Y de todas maneras también entender un poco este esquema, no solo desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa, que es el reclamo que se está haciendo, que este proceso debió haber pasado por la Asamblea Legislativa, pero sí la experiencia de los años acumulada siendo viceministro de Transporte y también, por supuesto, abogado de la República, doctor Julio Valdivieso, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Doctor, bienvenido. Bien, buenos días, Josué, Carlitos, gusto estar contigo. Muy bien, es lunes 15 de mayo, tengamos cuidado porque hoy es día de pago, ¿verdad? Y se alborotan los amigos de lo ajeno, no vaya a ser que pues sí, que en alguno de los autobuses en donde acostumbran a subirse sí, a asaltar delincuentes, pues también usted sea víctima de eso. Hay que cuidar el dinerito, sobre todo porque cuesta ganárselo de manera honrada. Bien, curiosamente el pasado viernes, y hay que decirlo de esta manera, Carlos, los transportistas dan una conferencia de prensa y me llamó a mí, de verdad digo curiosamente, paradójicamente también, en donde ellos estaban diciendo no estamos en contra del nuevo sistema del área metropolitana de San Salvador, más bien queremos que el gobierno dialogue y que hagamos las cosas sobre el tema de la legalidad. Parece ser que el problema no es el nuevo sistema del área metropolitana de San Salvador, esa es mi percepción. Parece ser que la situación es el carril segregado como tal, la manera en cómo se construye. Y debo decirlo porque es la verdad, este nuevo carril se construyó con un préstamo del BID, ¿verdad? Préstamo que pasó por la Asamblea Legislativa. Correcto. Pero ahí es donde estamos. Y es donde el gobierno dice es que el préstamo pasó por la Asamblea Legislativa para construir ese carril. Entonces,
desde el punto de vista de lo que están discutiendo y de las ideas y de la confrontación que hemos visto en los últimos días, ¿cuál es tu postura? Bueno, buenos días. En efecto, yo creo que hay que enmarcar, en primer lugar, que el problema del transporte en el área metropolitana de San Salvador es un problema grave, es un problema difícil. Y ya no digamos el problema que tenemos justamente en la zona, parte de oriente, lo que tiene de nuestra capital, sí. Todo el ingreso del transporte del oriente, de la Paracentral y Soyapango, que es la ciudad más grande después de San Salvador. Sí. Hemos tenido históricamente problemas serios. Por ejemplo, en el Boulevard del Ejército, todos sabemos la problemática que ha habido desde que este señor ya era viceministro. O sea que es un problema grave. Crónico. Y grave, de años. Se trató de solucionar, veamos desde dónde, porque hay que ver algunas historias. Por ejemplo, Dios en paz lo tenga, al finado Mario Valiente. Mario Valiente quiso construir justamente un metro y tenía muy buenas ideas que hoy decimos todos, ya se hubiera pagado ese metro, estuviera funcionando y qué lástima que no se realizó. Después el doctor Norman Quijano dijo, señores, vamos a entrar a hacer esta problemática y vamos a tratar de solucionarla. Lastimosamente apareció el gobierno diciendo, no, mire, usted apártese que nosotros lo vamos a hacer. Y luego de eso, justamente todos hemos creído en este sistema. Yo creo que los transportistas tienen toda la razón. Nosotros hemos creído en la modernización del transporte. Todos creo que creímos. Creímos tanto que aprobamos 45 millones. Pero lo que no sabíamos... ¿Por qué, Carlos, la crítica es, y me da pauta a preguntarte, porque la crítica en este momento del gobierno es que como el proyecto lo hizo el gobierno, no tiene el beneplácito de todos los sectores políticos? No, y por eso no, ¿cómo no? Si lo aprobamos. Si es que nosotros aprobamos 45 millones. Sí, por eso decía. Y lo aprobamos porque creíamos que se iba a ser, en primer lugar, un buen estudio. En segundo lugar, que se iba a hacer una construcción. Nadie en Arena, nadie estaba pensando, por ejemplo, que de 3 carriles que tenía el Boulevard del Ejército le iban a quitar uno. Nadie, absolutamente nadie. Bueno, nosotros tenemos una correspondencia. Yo te puedo dejar copia de todo esto. Yo tengo aquí una correspondencia y mira lo que dice esta correspondencia, que yo creo que es importante, dirigida al alcalde municipal de Soyapango, cuando esto estaba construyendo en septiembre del 2012, y firmada ¿por quién? Por Ricardo Arturo Roque Baires, director de Caminos. Y mira lo que decía aquí, te voy a leer un párrafo. Para la circulación de los buses articulados se ha proyectado construir una vía sobre la Riate Central. Eso era lo correcto. La Riate Central existente el Boulevard del Ejército Nacional. Por tal razón es importante mantener limpios y libres de publicidad los arriates antes mencionados. Le estaba pidiendo que le quitara toda la publicidad de la Riate Central. Todos pensábamos que eso iba a pasar, o se ampliaban para afuera o quitaban el arriate. Y te voy a dar otro dato interesante. Tengo aquí un resumen ejecutivo que mandó a hacer, que ya por cierto voy a decir cuánto costó este resumen. Que también voy a decirte aquí, te voy a demostrar que una de las empresas que realizó este resumen ejecutivo o este estudio, supuestamente, que es un consorcio de TC, de Acciona y EMIA, uno de estos que hizo el estudio fue supervisor de la terminal del Citrán. ¿Cómo es que usted va a hacer el estudio y también es supervisor? Pero bueno, digamos que este estudio, con todas las deficiencias que podamos encontrar, me voy a ir para no hacer esto muy largo, porque tendría que pasar aquí varios ratos, pero te voy a leer esta parte. Recomendaciones de ese estudio, de ellos mismos. ¿Qué recomendaba? Implementar una concesionaria. ¿Cómo dice? Concesionaria del Citrán, constituida preferiblemente por los actuales operadores de las 50 más 1 rutas que serán reorganizadas en las 35 rutas alimentadoras del Citrán. Primer pregunta, ¿hay concesión? No. Segunda pregunta, de esta recomendación de los estudios que ellos mismos hicieron, dice aquí, constituida preferiblemente por los actuales operadores. No hay un empresario en la famosa Cipago que sea de Soyapango. No hay uno. O sea, no, pero mire, fíjese que ahí está, usted mencióneme cualquier nombre. No es de ahí, no tiene buses ahí. ¿Cómo es eso? No tiene. Y entonces este estudio, que decía que había que involucrarlos, que decía que había que concesionar, entonces uno se encuentra con estos temas y veamos, cuando comenzamos a ver, todos pensábamos primero, bueno, ¿qué había planteado el doctor Norman Quijano? Vamos a hacer primero
un asocio público-privado donde esté el gobierno y estén los empresarios de la zona. Esta vez no. Tengo aquí un documento del BID. Sí. Un documento interesante del BID. ¿Qué dice este documento del BID? Dice que se va a hacer un préstamo en primer lugar por 40 millones. Presentaron después 45. Pero ¿qué más dice este documento del BID? Interesante varias cosas que dice aquí. Dice en primer lugar que este documento menciona en primer lugar los 40 millones y dice que va desde la terminal de Soyapango a la Plaza de las Américas. Llegaron hasta El Salvador del Mundo, que es la Plaza de las Américas. Se quedaron 3 kilómetros abajo. Y entonces, con los 40 millones, construyendo un nuevo carril, que es lo que todos pensamos. Al final, y luego hay otro dato interesante en este mismo documento del que prestó el pisto, porque creo que es importante. ¿Qué dice este documento? Dice que entre las cosas, una de las cosas que hay que hacer, estoy leyendo algunos párrafos acá, hay que hacer una adquisición y demolición de algunos predios con ciertas características de patrimonio histórico en la calle Arce, entre la 7ª y 12ª avenida. Quiere decir que el BID no estaba considerando que pasara por la Juan Pablo II. Norman Quijano había considerado que esto iba a ser por la primera calle. Interesante lo que decís, porque fíjate que el director, Mauricio Silva, es director por Centroamérica en el Banco de Desarrollo, en Banco Interamericano de Desarrollo BID, y él está diciendo que están sacrificando al país. Ay, qué buena pregunta la que usted está diciendo. Están sacrificando al país, y te leo un párrafo del artículo que él escribió en uno de los periódicos digitales, en El Faro, para ser más correctos. Sí. Sistemas como el Citram existen en muchos países de América Latina y todos tienen como condición indispensable el uso de un carril exclusivo. Sin ello no se logra la velocidad y eficiencia que el sistema requiere. Prueba de ello es la ineficiencia con que el Citram ha funcionado en los últimos días. En contraste, abrir el canal exclusivo a los vehículos particulares no ha resuelto el problema del tráfico en esos trazados, sino que lo ha agudizado. Si bien es cierto que el uso del carril exclusivo prioriza el transporte público sobre el automóvil privado, en El Salvador ello se justifica porque el 65% de los desplazamientos se realizan en transporte público. El uso del carril exclusivo llega hasta triplicar la velocidad con que se mueve el transporte público. El Citram se financió con un préstamo del BID de 45 millones sin incluir los costos de los buses. El proyecto es la primera parte de un sistema mucho más amplio que iría desde San Martín hasta Santa Tecla y del centro de San Salvador hasta Apopa. Esta primera parte aún no concluía porque falta incorporar la mayoría de los buses. Ha sido muy bien recibida por el público, lo que refleja en su cota unos 45,000 usuarios, de hecho que en sus primeros 2 años está ya más cerca de la capacidad de uso que tenía la planificación para 10 años. Están sacrificando al país. Qué bueno. Yo te voy a leer también una página del BID. A ver quién dice quién es ese señor. Página del BID. Te lo voy a leer. Participación. El Salvador es uno de los países miembros fundadores del BID. Como resto de los accionistas, El Salvador designa un gobernador que representa al país en la Asamblea de Gobernadores. Para las operaciones diarias del Banco El Salvador está representado en el directorio ejecutivo, el señor que está por ahí, por una silla que comparte con Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El gobernador por El Salvador elige junto a los gobernadores por Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua a un director ejecutivo que trabaja en la sede del BID en Washington, D.C. durante su mandato de 3 años. O sea que El Salvador tiene derecho a tener ese director ejecutivo nombrado por el gobierno de El Salvador, me imagino, afín al gobierno actual. Te estoy leyendo la página del BID. El señor Silva trabaja con el gobierno. Entonces, no, trabaja para el BID ahorita, pero ha sido nombrado, designado por el gobierno de El Salvador. Nosotros estamos considerando tomar acciones, no tomar acciones, sino que hacer consultas al BID, si este señor es vocero de ellos, en primer lugar. Estamos considerando ver qué es lo que realmente, si es la palabra de que está diciendo, que dice que la sala de lo constitucional, metiéndose en temas netamente jurídicos, porque él dice que la arena y la sala de lo constitucional, y yo te he leído, te lo puedo demostrar aquí a los amigos que lo vean, lo que dice también una página del BID. Entonces, qué interesante ver ese tipo de cosas cuando uno comienza a escuchar y a ver ese tipo de problemas. Aguantame la peña ahí porque yo creo que vamos a ir como en la argumentación, el problema que tienen confrontados a un grupo de transportistas y al gobierno en este momento. Correcto. Porque no hay una resolución en definitiva, y ahí voy, Julio, no hay una resolución en firme, sino una medida cautelar que habilita el carril a todo el público, que es un poco lo que discrepa el gobierno en referencia
a por qué es que está el carril segregado construido y la defensa que han hecho de este proyecto. Ahora, desde tu experiencia como viceministro, no voy a entrar todavía al tema de lo jurídico porque tenemos que analizarlo también. Y las palabras que dicen los transportistas, no estamos en contra del CITRAMS como tal, como el proyecto de la modernización, sino más bien la manera en cómo este se desarrolló, se pensó y se ejecutó. Aunque hay que decirlo, en realidad el problema está altamente politizado, Julio. Bueno, primero quiero empezarte diciendo que el país necesita un sistema masivo de pasajeros. Es decir, ¿qué significa esto? Que hay un periodo entre las 6 y las 8 de la mañana en que tú tenés que movilizar una serie de cantidad de pasajeros que sobrepasa los 2.3 millones, 2.4. Entonces nadie discute de que el país, ahora, en este tipo de transporte masivo, se le llama BRT. Sí. Ese es el concepto, dijéramos, a nivel. Y ese tipo de... Que lo que significa es bus de rápido tráfico. Tráfico, exactamente, por sus siglas en inglés. Pero hay algo para la implementación de este sistema, de acuerdo a los, dijéramos, que saben de la materia de transporte, exigía 3 condiciones, este tipo de transporte masivo. Primero, diseño y construcción, es decir, hay que hacer un diseño y una construcción acorde a la realidad propia de cada país. Normalmente se comete un error de compararnos con Curitiba, porque Curitiba tiene un transporte masivo parecido, pero Curitiba fue diseñada, una ciudad construida, ordenada. Este país no. Este país... Colombia, Guatemala, Ecuador, que no funcionó, por cierto, por uno. Guatemala tiene, sí, pero hay realidades propias de cada país. Primero, la cantidad de usuarios. Segundo, el tipo de infraestructura que tenés. Y tercero, quizás lo más importante, cuánto el costo. Pero solo te he hablado de la primera parte, diseño y construcción. En mi carácter, muy personal, muy hemiótica, pésima construcción y lamentable para dañar un proyecto tan importante para el país como este. La segunda característica que hay que evaluar en este tipo es la tarifa. Es decir, ¿cuánto va a costar esta modalidad? ¿Verdad? ¿Va a ser subsidiada? ¿No va a ser subsidiada? ¿La va a pagar el usuario? ¿No la va a pagar el usuario? Hay una tarifa que le llaman tarifa social, es el hecho de que el que se monta, ponerle en San Martín y va a terminar en paga la misma, el que se monta 3, 4 cuadras. ¿Por qué? Porque uno subsidia al otro. Y el último componente, que no es menos importante, es que hay que incluir a los actuales operadores. ¿Por qué razón? Porque si no los incluís, eso implica que empieza toda una serie de malestares y que al final vuelve imposible, tal y como ha ocurrido en este caso. Dicho eso, te quiero decir de que a la par de todo esto, creo que cometieron un error a mi manera de ver. Ese carril segregado es la naturaleza del proyecto. ¿Me explico? Pero lo pudieron haber hecho de una manera diferente. Pero además dejaron siempre habilitados los otros 2 carriles y ahí estaban circulando un montón de unidades, es decir, la misma. En este tipo de cosas hay que ser muy claro. Debieron haber hecho un montón de acciones que ahora están pagando las consecuencias. ¿Por qué no sacaron las rutas paralelas? ¿Por qué no reordenaron la parte donde les iba a tocar hacerlo? Y hay algo, hoy por hoy, el nombre de sistema no funciona. Porque sistema implica la integralidad. Tú no ves aquí, yo esperaría, o hubiera esperado ver al alcalde de Ilopango, al alcalde de Soyapango, al alcalde de San... porque todos van a pasar en ese. Entonces, este tipo de proyecto es un proyecto de nación, es una política de Estado. Ahora, te pregunto, ¿y haber emitido esta medida cautelar complica más las cosas? Bueno, ya vamos a hablar del tema de la legalidad. Yo te quiero decir, el hecho de que la Sala de lo Constitucional admita una demanda y emita una medida cautelar, no necesariamente implica que la sentencia vaya a ser estimatoria a favor de los peticionarios. Sin embargo, también hay que ponerlo,
que básicamente, por lo menos la línea jurisprudencial de esta sala, ha sido que cuando admite la demanda, prácticamente se está, dijéramos, orientando hacia dónde va a ir. Yo aquí veo dos cosas en este tema. Uno, no solo en el punto puramente de transporte, sino que en el sistema de justicia, creo que la sala debió haber resuelto de una vez por todas. Creo que al país, en términos generales, los jueces, las cámaras y las salas, le hacen un gran daño a este país cuando lo dejan en una incertidumbre. Y te digo por qué, porque cuando a ti un juez te define la situación, para un sentido o para otro, si es adversa, pues hombre, recurro y apelo, y así voy agotando. El problema en el tema constitucional es que no hay plazos para resolver. Entonces, esta demanda data desde el año 2015, si no me equivoco. 2015, en 2 ocasiones denegó la medida cautelar. Es posible, yo no conozco el expediente, que hayan cambiado algunas situaciones para ahora haberla emitido. Pero al final de eso, Josué, a incitar a el incumplimiento, creo que hay un gran error. Yo creo que el gobierno debe ser un poco más prudente. ¿En qué sentido? Yo muchas de las resoluciones que ha emitido la sala no las he compartido, pero jamás he dicho no la voy a cumplir, ni mucho menos hacer un llamado al desacato, y quizás no al desacato del concepto, a la desobediencia de una resolución. Eso no le favorece al Estado de Derecho de este país, no favorece bajo ningún concepto. Puedo entender las razones políticas, pero son las reglas del juego que aceptaron jugar en el momento que se metieron. Pero solo para dejarlo claro, porque el presidente el sábado justificó el por qué la población salió a las calles a protestar. Decía él, la población debe involucrarse, pero no solo eso. La misma Constitución, Julio, tú sabes, allana el camino a las personas para que aquellas leyes que son contrarias a la Constitución no deben de dársele cumplimiento, tú lo sabes. No, todo lo que vos estás hablando es el artículo 235 de la Constitución. Lo que dice esa disposición es que todo funcionario, ¿verdad?, al momento de que lo es juramentado, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, cualquiera que fueran las resoluciones que la contraríen. Pero en este caso ha sido una resolución del máximo tribunal en temas puramente de proceso de inconstitucionalidad. Ahora te pregunto, por tu experiencia, los procesos de las demandas, ¿la Sala de lo Constitucional puede emitir medidas cautelares en demandas? Ese es un tema de línea jurisprudencial muy fuerte. En teoría, hasta esta línea de esta sala es que en los procesos de inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos no se emitían medidas cautelares por una razón, porque se presume la constitucionalidad de las leyes. ¿Me explico? Es decir, las leyes que hacen los diputados, se entiende que todas son constitucionales, porque ningún órgano hace inconstitucionalidades. Entonces, por eso, sin embargo, para que una medida cautelar se emita, necesita 2 condiciones. Primero, que exista una apariencia de buen derecho. Y la segunda es que la demora en esto podría tardar como efectivamente puede ser. ¿De qué sirve que se corra un proyecto bajo el tema de ilegal y se tarde 3 o 4 años y hasta el 4º año vengan a decir, fíjense que era inconstitucional y usted ya hizo toda una inversión? Entonces, sí tiene razón en algunos casos el hecho de emitir la medida para salvaguardar una sentencia definitiva. Así que eso ¿Y estos criterios se cumplen a tu juicio en esta demanda? En esta demanda sí, con una salvedad. Creo que se tardaron mucho, sobre todo es que ya habían habido 2 resoluciones donde declaraban inconstitucional. ¿Por qué no le dan, dijéramos, seguridad? Porque si al final esto es inconstitucional o es ilegal, pues que digan ya de una vez, es ilegal. Y ya no seguir con más procesos. Y si dice, mire, no, está pegada a derecho, bueno, entonces se acabó la discusión. Pero la indefinición en la no toma de decisiones es lo que tiene a estos países metidos en las actuales circunstancias. Carlos, ¿quién es responsable de la confrontación que estamos teniendo en este momento por este tema en particular? Porque este es solo uno de toda la efervescencia y de toda el antagonismo que tenemos en este momento entre órganos de Estado, por ejemplo. No, es que mira, yo una vez se sorprende. En primer lugar, yo quiero decirte que, por ejemplo, hemos visto funcionarios llamando al desacato.
Sí. que la Constitución, lo que tú estabas mencionando. Te voy a leer el artículo 87, que es el que se refiere cuando puede haber desacato. Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección. Pero ese derecho de insurrección. Y esto es para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. Y escucha esto, el ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgredidos. O sea que este derecho es para los funcionarios y ellos diciendo es que hay derecho a la insurrección, pero por favor. Fíjate que te voy a leer un tuit que subió el expresidente Mauricio Funes, que acostumbra hacerlo desde Nicaragua. Él estaba justificando de alguna manera, porque decía, el Beato Romero decía, una ley moral nadie tiene que cumplirla, pues ante resoluciones impopulares de la sala la opción es el desacato. O sea, en referencia a eso. Es que pues sí, es que él escribe lo que quiera. Yo te estoy leyendo la Constitución. La Constitución lo que dice aquí es que hay que separar los funcionarios que estén transgrediendo y que estén haciendo cualquier cosa fuera de la misma. Eso es lo que dice aquí la Constitución. Yo creo que es importante. Pero aquí yo creo que Julio planteaba, y lo dijimos desde un inicio, el gran problema, la problemática que hoy tenemos de este proyecto ha sido justamente sus propios inicios. Fíjate lo que decía el mismo estudio, que buscaran los mismos empresarios de la zona, que hubiera un diseño en el Arriate Central, que no pasara por la Juan Pablo II, se acabaron todos los negocios, parte del parque infantil, todas esas cosas. Y luego de eso, que se hiciera justamente un proceso de licitación. ¿Qué sucedió? Yo tengo aquí la escritura de la famosa Cipago, de los empresarios que están ahí. Aquí aparecen 15 empresarios. 15 empresarios que conformaron la famosa Cipago. ¿Sabes cuánto aportaron cada uno de ellos? $250. ¿Crees que con $250 van a ir a comprar todas esas unidades? Seamos honestos, seamos francos con el pueblo, digámosle quién está atrás de todo esto. Porque si no vamos a ser honestos y francos en toda esta parte, entonces cuando uno comienza a ver quiénes son los que realmente están acá, y uno comienza a decir, y buscan a estos amigos, llamemos a los amigos que conformemos, sin tomar en cuenta a ninguno de la zona, sin tomar en cuenta a los alcaldes, en ese tiempo al doctor Manquijano y a Galindo. Solo le decían, mire, por favor, límpiense en la Arriate que ahí vamos a construir. O sea, cuando comenzás a hacer estas cosas, cuando comenzás a hacer estos proyectos, fíjate bien, 45 millones que nosotros votamos porque creímos en el proyecto, 45 millones. Y dicen, es que construimos un nuevo carril. ¿Cuál construcción? Cuando tú vas a construir hay un potrero ahí, aquí comenzás a construir y haces una construcción. Ahí quitaron la capita y volvieron a poner otra capa. Eso no es construcción, eso se llama, mire, le quitamos la capa a uno de los carriles, ni siquiera hicieron los carriles completos, sino que solo devuelven al muy carrilito y le pusieron sapos a ambos lados. Por cierto, ya completamente, casi completamente deteriorado. Entonces, cuando uno comienza a ver estas cosas, ¿pero qué sucede en esto? El problema de todo esto es, vuelvo y repito, mal diseño, mal construcción, mala planificación, mala ejecución. Llaman a estos empresarios y estos empresarios, mira qué interesante, tengo aquí yo también la escritura cuando los empresarios dicen, señores, vamos a contratar a la empresa que debe de venir aquí a manejar este sistema porque aquí debe haber una tarjeta prepago. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Se conforma una empresa en Uruguay, 24 de marzo del 2011. Un mes después se constituye una empresa aquí en El Salvador, 28 de abril del 2011. Y se constituye, mira con quién. En los directores suplentes, claro, en los propietarios estaban los que realmente están aquí. Yo no voy a mencionar nombres porque no es mi estilo, pero aquí están en esta escritura. Pero en los suplentes, mira quién era. 2 secretarias, 2 motoristas y un electricista. Los accionistas de esta empresa que iban a traer justamente todo esto. Y comienzan a decir, no, pero es que esa empresa sí tiene una capacidad enorme para venir a manejar todo esto. Y mira lo que dice aquí, esta empresa Subes allá en Uruguay, dice que esta firma tiene una larga lista de clientes entre los que destacan Bacardí, Martini, Uruguay. ¿Cómo? Licorcito.
También dice que tiene una relación con la Bolsa de Valores de Montevideo, la compañía Cibeles S.A., división farmacéutica representada por Mer. Con EMI Music de Uruguay, te estoy sacando del portal, no te estoy sacando datos del portal de lo que es Subes Uruguay, todo esto que te estoy mencionando acá, con la cadena NH Hoteles y con el Pexicoco Snack Uruguay. Habla aquí de alguna experiencia. Cuando tú traes este tipo de gente, pero para colmo de males, o sea, dentro de todo esto, los señores cometen el error de que estos señores de Uruguay vienen y contratan a los mismos empresarios, a los mismos que aparecen en la escritura, los contratan de asesores, y los contratan de asesores para que en definitiva les ayuden a poder hacer el mismo proyecto. Entonces, cuando tú ves este tipo de problemas oscuros, cuando tú tenés que la misma que hizo el estudio es la supervisora, cuando tú tenés que, por ejemplo, dijo el ministro de Obras Públicas, señores, quiero decirles, en la Comisión de Hacienda, te estoy presentando solo documentos, en la Comisión de Hacienda dijo el ministro de Obras Públicas, quiero mencionarles, señores, que la terminal de integración va a costar 4 millones. Y yo te puedo mencionar que esa terminal terminó costando nada más y nada menos casi alrededor de 8 millones de dólares. Y está documentado. En primer lugar, allá fue decir 4 millones. Contrató una empresa mexicana. A esa empresa mexicana le dio el contrato nada más y nada menos que por 5.299.605,71 centavos. Ese fue el contrato. Dijo en la asamblea que iba a costar 4 millones. Y dijo y costó justamente esto. Y luego de eso, bueno, aquí han habido cosas como esto. Vamos a construir, oí esto, decreto, aprobado en la Asamblea Legislativa, por supuesto ahí sí ya no votó Arena. Vamos a construir la plataforma tecnológica de la terminal. Yo tengo aquí incluso el decreto que fue aprobado. Construcción del Centro de Control y Monitoreo del Citran, 2.100.000. Y todos estos son fondos de los salvadoreños para dárselos a particulares. Es que esa es la gran pregunta. O sea, cuando tú comienzas a encontrar este tipo de cosas, el soporte técnico, dice el mismo decreto, 561.754.82. Entonces, esta es la problemática que nos tiene hoy definitivamente. Y el gobierno sale diciendo, vamos a defender justamente a los empresarios que están ahí. Pero es que me diga dónde está el proceso de licitación. Yo te puedo leer si tú quieres. Pero que creo que ustedes como diputados a la hora de aprobar los 45 millones de dólares, ¿por qué no exigieron ese proceso de licitación? Porque nos llegaron a vender esto. Pero, o sea, pero es que nos llegaron a decir. O sea, quiere decir que ustedes lo sorprendieron. No, que es correcto. Por supuesto. Si es que nos llegaron ustedes a decir no sabían cuando estaban construyendo todo el carril segregado. No, es que oíme, es que nos llegaron a decir, es que cuando ya estás construyendo, tú ya le aprobaste los fondos. Pero ya los fondos los tienen en la gaveta. Le fueron a pedir autorización. Cuando nos llegaron a pedir la autorización, nos llegaron a decir que la terminal iba a costar, oí bien, 4 millones. No, empecemos por la calle. ¿Los 45 millones eran para la calle, sí o no? No, es para el proyecto del Citran. Vale, por eso, que incluía la calle. Incluyendo la calle. Vale. Y entonces ustedes ahí no les dijeron que iban a hacer un carril. Dijeron que lo iban a hacer en el Narriate Central. No han dicho que iban a hacer, es que eso es lo que está, y no es lo que estamos diciendo ahorita, pues. Y no es los documentos que te estoy trayendo en este momento. Dijeron que iban a hacer justamente y que esto iba a ser manejado por el gobierno. Y nosotros, bueno, oí de lo que presentó. No, realmente, Carlos, no mucho me convence el argumento en el sentido de que ustedes lo sorprendieron y que ustedes no sabían qué es lo que iban a hacer por 45 millones y después de la nada construyeron casi por un año todo el carril. Ese es el problema. Y hasta entonces ustedes se dieron cuenta, entonces nosotros votamos mal porque nosotros no votamos para que se cierre ese carril. Es que es lo que hemos denunciado y lo seguimos denunciando. ¿Cómo te imaginas tú que íbamos a pensar justamente que no se iba a cumplir el artículo 120 de la Constitución? ¿Cómo vas a creer que nosotros íbamos a decir, no, mire, vamos a darle los fondos? Mira lo que dice la Constitución, artículo 120, en toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público. Esta es una obra de uso público. Mira lo que dice.
deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de la inversión requerida. Ustedes no pidieron esas explicaciones en el momento de aprobarlo. Es que dijeron que esto iba a ser manejado justamente por el gobierno y que iba a haber un socio y que se iba a involucrar a todos los empresarios. Lastimosamente, después llamaron a sus amigos, han dado este proyecto, te he contado la historia de la quien iba a venir a manejar todo eso, y lastimosamente no le cumplieron al pueblo y le han fallado. Y por eso es hoy justamente nuestro reclamo. Julio, ¿qué pensás? Quizás todo esto, es lástima que por este tipo de situaciones el país se le prive al país de un buen transporte, de un buen sistema, independientemente de cuáles sean. Yo creo que la primera cosa que debe revisarse en este tipo de proyectos es la legalidad. A muchos no les gusta hablar sobre ese tema, pero mira dónde estamos en este momento. Porque aquí no solo está, dijéramos, lo que Carlos acaba de argumentar. Creo que hay un operador aquí, internacional, que también juega parte importante en este tema. Entonces yo creo que ahorita debería de hacerse un alto en el camino, rediseñarse todo el sistema nuevamente. Creo que no es justo para este país que no se goce de un buen sistema como el actual. Y si todavía hay forma de poder, dijéramos, arreglar lo que se pueda. Por ejemplo, yo estaba dándole vuelta. Yo creo que la sala ha tenido en un momento determinado modular los efectos de su sentencia. Creo que ella perfectamente puede, al dirimir el fondo del planteamiento, puede perfectamente dar como lo ha hecho en otros temas. Creo que es la única salida que va quedando, es la definición, porque ahora ¿cuál ha sido la reacción del otro lado? No sacamos los buses. O sea, no prestamos el servicio. O sea, vamos a demandar. Vamos a demandar. Entonces yo creo que entramos en otro tema que al final de nada, el único perdedor aquí es el país. Entonces, bueno, vamos a hacer la primera pausa, porque vean. Solo cuando regrese, yo creo que Carlos tocó dos temas. Uno, el derecho de insurrección, que ese es otro tema, que no tiene nada que ver desde mi concepto aquí. Y el otro es que creo que es el tema del incumplimiento que establece el 235, que habría que analizar. Sí, y le sumamos a eso lo que han dicho los transportistas en las últimas horas. Dicen, no estamos en contra del Citran, pero sí que se entrega un bien público a privado. Correcto. Eso lo sostuvo Genaro Ramírez. También dijo, no llevamos una agenda, no queremos imponernos, existe todo un abanico de posibilidades que se pueden conversar. Y todas las rutas estamos listas para entrar al proyecto y comprar buses articulados, y no se nos tomó en cuenta esto. Pero esa es una posición gremial, una posición, para mí primero tiene que decirse la legalidad. Si se fueron a la sala de lo constitucional es para que revisen la legalidad de todo esto. Si no, te vas a poner de acuerdo con los empresarios, entre ellos los van a incluir, y eso va a deslegitimar la legalidad. Eso va a cubrir todo lo malo que se ha venido haciendo. Considero que no. Bueno, ampliémoslo por favor un poco más para poder ir entendiendo que en definitivo aquí hay una recusación que ha hecho el gobierno a los magistrados para que sigan conociendo. Entonces, tienen que resolver eso. Y no solo eso, algunos dicen que el resultado de haberlos recusado es que emiten la medida cautelar para habilitar el carril. Entonces, pareciera ser que no es a muy cortísimo plazo el hecho de que haya una resolución en firme sobre la legalidad o no del Citran. Aunque debemos decir, y hay que decirlo claramente, los aportes que nos están dando ya los amigos nos dejan claro dos cosas. Que el artículo 3380 de la Ley de Procedimientos Constitucionales y 431 dice que la sala puede aplicar medida cautelar. Medida cautelar va encaminada a asegurar efectividad y cumplimiento de sentencia estimatoria. Vamos al MAS primero y después vamos a la MAS. Bueno, es la portada del MAS, la tiene usted en su pantalla. La portada del MAS, a la final dice, está al aire con esa. Bueno, la final está servida, ¿sí? En efecto, se va a repetir la final del torneo anterior, alianza con Santa Tecla. Creo que los equipos que han tenido mayor triste que no fuera la no, pero yo no soy águila, yo era Paz. Yo no he dicho y tú estás contento, vale, excelente. Bueno, pero vas a ir al estadio a la final, vale, perfecto.
Bueno, la portada, está la foto del señor Fito Zelaya, es el delantero de Alianza, y la final está servida, como dice el titular, va Alianza y Santa Tecla. Muchos están celebrando a Santa Tecla de seguir la pista de este equipo con su constancia que está teniendo. Con todo el deporte en Santa Tecla. Sí. Basquetbol. Campeón invicto. Béisbol también. Béisbol. Sí. Softball. Sí. La apuesta del alcalde de Lavizón y de su consejo para poder mucho adelante. Y eso es bueno. Muy bien. Así, bueno, Águila perdió 3 contra Santa Tecla y Alianza 2 al Metapán y eso los mete a la final. Ya eso. Bueno, vamos a la pausa, vayan a buscar el más. Acuérdense que es información más contada en 2 patadas. Vamos a la pausa. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado te trae la divierta, más de tu lado con la cosa que es cierta, más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas, más consejos para salir de aguas, chambres más calientes y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más de tu lado. Bueno, estamos de regreso. Creo que es prudente profundizar un poco, Julio, en el tema de los llamados que se ha hecho al desacato y a la insurrección y al no cumplimiento de algunas sentencias. Porque como lo discutíamos en la pausa, cuando te convienen las sentencias, sí las cumplís. Cuando no te convienen, llamás al desacato, que es en este caso particular lo que estamos viendo. Pero hay mucha discusión alrededor de lo que están haciendo los magistrados en la Sala de lo Constitucional, porque no están ateniéndose al texto de la Constitución al emitir las resoluciones, sino que la están interpretando y algunos dicen de manera equivocada. Pero de todas formas, el escenario parece que no es más correcto, que un funcionario público como tal, el viceministro, por ejemplo, dice, llamo a la ciudadanía a no acatar la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre la medida cautelar. Mira ese escenario. Mira, yo creo que eso ha sido producto quizás del momento y de la frustración del funcionario, pero aún hasta en esos momentos creo que debe haber cierta ecuanimidad. No se puede discutir. Imagínate si cada uno de los salvadoreños dijera, yo no cumplo ninguna, no de la Sala de lo Constitucional, no voy a cumplir la sentencia porque yo no quiero, simplemente porque es adversa a mis intereses. Creo que dejaríamos de vivir en un Estado de Derecho. Vivir en un Estado de Derecho significa derechos, pero también obligaciones. Ahora, y las sentencias que no son apegadas al texto de la Constitución, Julio, ¿hay mecanismos para no cumplir sus Estos son tribunales de instancia y esas son valoraciones, criterios de cada uno. Porque hay juristas, y tú eres uno de ellos, dice que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son inapelables. Sí, es decir, y de estricto cumplimiento. Yo tengo ahí 2 posiciones. Para mí el máximo tribunal de este país se llama Corte Suprema de Justicia. Pero la Corte en pleno. La Corte en pleno, que es un tribunal que se constituye, no es un tribunal permanente, se constituye en el momento que está instalada la Corte, están los 15 magistrados. Para mí ese es el máximo tribunal de justicia. Es más, si tú revisas la Constitución, no sé si la tenés aquí, vete el artículo 182, literal 1, donde claramente le da, dijéramos, esa supremacía en aquellos recursos de amparo, incluso a la Corte Suprema de Justicia. Esto tiene origen histórico, pero esto ya fue definido por la Corte, se declaró incompetente para conocerlo, y al hacer esto se crea ya el tribunal de cierre, que le llamamos los abogados, o un tribunal de instancia donde ahí terminó. Una vez la resolución puede estar o no estar apegada, al fin y al cabo es una resolución con todos los efectos que esto conlleva. Se llama certeza jurídica y lo que los abogados llamamos cae en un estado de cosa juzgada. Es decir, que quedó firme la resolución, aunque yo no la comparta y no la quiera. Muchos, de los cuales yo soy de esa línea jurisprudencial, para mí la Constitución no debe interpretarse. Se interpreta la norma secundaria para ver si se adecúa al texto constitucional. Y no porque yo lo diga, sino que es mi formación académica. Bueno, además el 235... Pero la corriente jurídica de estos magistrados de la sala es inclusive
no pegarse al texto, no interpretar la Claro, Constitución. que no, esa es su línea jurisprudencial, yo la respeto, no la comparto en algunas de ellas. Si tú lees el 235, claramente te dice que los funcionarios juran cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, así dice la Constitución, ¿me explico? Entonces yo soy, dijéramos, un amante del término exegético. Para mí, cuando nos dan clases allá por primer y segundo ciclo, nos enseñan una regla básica de hermenéutica jurídica y es la literalidad. Yo sé que hay otros que tienen otra interpretación, incluso el máximo tribunal tiene otra interpretación, pero para efectos prácticos es su línea jurisprudencial, y que yo no comparta no significa que no debe de cumplirse, que no se puede cuestionar. Yo puedo cuestionar las razones que la sala pueda tener para un momento. Es mi libertad como ciudadano y ya no digamos como abogado. Pero de eso a decir, entro en franco incumplimiento de la ley, eso tampoco es correcto, ni puede aceptarse. Artículo 235, todo funcionario civil o militar antes de tomar posesión de su cargo prestará dice? bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes del cargo le imponga, por cuya infracción será responsable Y conforme a la solo ley. termino porque quiero ser esto muy enfático, es mi línea, es mi interpretación. Pero mira Yo cuando interpretaron el artículo 85 sobre de los acuerdo, partidos y políticos. muchos de esos, pero te voy a decir una situación. El único que puede interpretar una norma cuando es de carácter oscuro es el mismo que la emite. En el caso de las leyes secundarias, La Asamblea es la Legislativa. Asamblea Legislativa quien interpreta la ley, ¿verdad?, de un modo generalmente obligatorio. Que son las interpretaciones auténticas. Auténtica. En el caso de la Constitución, quien debería interpretar es el Poder Constituyente cuando hay una oscuridad. Sin embargo, la línea jurisprudencial de esta sala ha sido que ella interpreta en su contexto, en conjunto, y valora una serie de principios y hace una interpretación. Respeto, le digo, en algunos hay que decirlo con mucha propiedad, han ido empujando a este país a hacer lo que deben de hacer. En otras, por supuesto, no, por ejemplo el 85, yo no la comparto. Para mí el único instrumento para alcanzar el poder son los partidos políticos, sin embargo se crearon Ahora, ¿y las por qué candidaturas no partidarias. por qué hace tanta alaraca el FMLN como tal? ¿Por qué hace tanta alaraca diciendo y criticando y atacando a la sala y al final terminan Pues sí, al final terminan aceptando la esa resolución? es la gran pregunta que se hace, porque esto no es de primera Por eso. vez. Es decir, si ustedes creen que estos señores vulneraron una disposición, cometieron una ilegalidad, ¿y por qué no han procedido? Pues esa es la gran pregunta que se hace. ¿Por qué no se ha iniciándoles procedido? antejuicios. Claro. Es decir, pero no podés seguir atacando un sistema, no podés seguir y mucho menos personalizando. Los juicios, con todo el respeto, no se ganan en los medios sociales, se ganan en estrado, se ganan en las cortes, y tampoco no considero que un magistrado tiene que estar dando explicaciones a nadie de la forma de cómo resolvió. Para eso está la sentencia, revísenlos considerando y ahí van a encontrar cuáles son las razones que me indujeron a mí para poner una sentencia. Un juez máximo y un juez de esa jerarquía no puede estar mucho menos contestando un Twitter, ni mucho menos dando explicaciones a la ciudadanía las razones del por qué hizo una cosa, del por qué hizo la otra. Carlos. Mira, ha sido ya una tradición del FMLN de estar criticando Y atacando. y atacando a la sala. bueno, el mismo presidente, hoy el sábado, hablando de la sala, o sea, parece un activista, deja de ser presidente, haciendo el famoso programa este que anda ahí para arriba y para abajo de bienestar, pero para unos pocos los que lo rodean, o sea, y estar atacando. Y yo quiero decirle que nosotros hemos sido respetuosos y vamos a seguir siendo respetuosos de lo que digan las diferentes instituciones de la independencia, pero vemos al FMLN que cuando le conviene ahí se está todo bien. Yo te voy a poner un ejemplo en el que nosotros tampoco hemos estado de acuerdo con las resoluciones de la sala. ¿Qué pasó en la elección del presidente actual, por ejemplo? Nosotros fuimos a la sala como Arena y le dijimos, mire, queremos que cuenten los votos. ¿Qué tal hubiera pasado? Son más seguros que nos pasó lo que nos sucedió en esta última elección. En la última elección se dijo, bueno, abramos las urnas.
solo en San Salvador nos habían quitado 22,000 votos. Sí. Pero imagínate tú, Pero que cuando abren las cuando- urnas en San Salvador y en San Miguel se hicieron de los opachos. No, por eso. Y de ahí, Por eso, a eso voy. cuando a mí, el agraviado está presentando Ah, pruebas y les está diciendo, pero- señores, miren, aquí hay fraude. A eso es lo que entonces- voy. Y en la sala, y en San Salvador sí, pero en San Miguel no. no, pero ahí sí le cae bien la corte al FMLN, ahí sí está todo bien, porque allá sí el señor Sánchez Serén, ahora presidente de la República, sí ganó legítimamente y la sala dijo que no se fuera a contar votos y en San Miguel también dijo que no se fuera a contar votos. Y entonces, ahí sí estamos bien, ahí estamos de acuerdo. Pero cuando ya me toca mis intereses, en este caso, porque hay que decirlo con toda franqueza. ¿Y por qué no decir con toda franqueza? Mira lo que ha sido el Citrán. Y mira lo que ha sido el Citrán del portal del FMLN. Si es que es una realidad. Te voy a leer aquí lo que dijo el señor acá. Mira lo que dijo don Merino. El diputado Merino aseveró que a través de Alba Petróleo vamos a apoyar y financiar la construcción del sistema único de tarjetas. Te acabo de estar hablando de las tarjetas allá, la empresa. Sí. Te estoy leyendo lo que justamente ha dicho. En abril arranca la primera fase de este sistema con 2,000 unidades y en 6 meses tendrá un nuevo sistema de cobro de 4,000 unidades. La inversión será y así sucesivamente. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando me favorece a mí la sala, entonces sí, la sala es 10. Hubiéramos contado los votos. Solo en San Salvador en esta última elección 22,000 votos que nos habían robado. O sea, pero dijeron que no nos gustó. No la queríamos esa resolución, pero la tuvimos que acatar y nos salimos diciendo, mire, por favor, aquí el derecho a la insurrección. Estamos hablando de la presidencia de la República. ¿Y quién en este país no sabe que, bueno, si aquí se habló que habían salido hasta delincuentes a votar, aquí se habló que había gente que había votado 2, 3 veces, aquí se habló de toda una orquesta completa iniciada por los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, todo eso, si se hubieran contado esos votos, no nos gustó, pero mi modo, Ahora, definitivamente ¿no creen este tipo de ustedes cosas que suceden? es tanto el desgaste de la clase política que la Sala de lo Constitucional les arremete y les mete cualquier resolución porque saben que poco o nada pueden hacer porque la población está descontenta con la clase política actual? No, yo no puedo aceptar de que la clase política, y yo creo que sería injusto hacer una generalidad. Creo que algunos, y yo creo que ahí sí se comete, como digas, toda la Asamblea Legislativa. No, yo creo que eso para mí es una falta de respeto incluso a la misma institucionalidad. Habrán malos diputados, como hay malos ministros, como hay malos médicos, malos abogados, es decir, hay acciones personales pero no institucionales. Ahora, lógicamente es una valoración la que tú haces, pero yo creo que los pesos y contrapesos en una democracia están dados. Lo que pasa es que no se da, y te pongo un ejemplo. No digo por lo que tú decías, de que por qué si no están de acuerdo con las resoluciones y los atacan y los critican tanto, ¿por qué no allanan el camino con los procedimientos constitucionales que tienen para poder poner un hasta aquí, en este caso en particular, iniciando los procesos de antejuicio? No lo hacen. Sí, pero esa pregunta se la deberías de hacer a los que dan la opinión, no a mí, pues porque yo te estoy dando una valoración. Sí. Sería interesante que te respondieran esa pregunta, ¿verdad? Porque yo creo que no se vale seguir deslegitimando. Al final, Josué, creo que el daño se le hace a la misma institucionalidad. Mira, debemos de partir de una situación. Las resoluciones judiciales son de cumplimiento obligatorio. Si vos no estás de acuerdo con una sentencia, recurrila. Pero no ataques al juez que es corrupto, amañado, porque te voy a decir, los jueces siempre quedan mal con una de las partes. Si vos le preguntas al que le fue favorable la sentencia, te va a decir que es el juez más iluminado de este mundo, pero anda a preguntarle al que lo perdió. Pero para eso están las instancias. En el caso de la sala son tribunales de cierre, es decir, no hay, a pesar de que existen otras disposiciones constitucionales que les permite, como el que yo te dije, el 182, inciso primero. Para mí sigue teniendo muchísimo valor por el concepto que entiendo yo de que es el máximo tribunal. Sí. Si es que yo creo que esto, muy bien. Yo así un llamado en este momento a la prudencia. Yo creo que los 3 órganos de Estado, me gustó cuando los vi sentados, dije, bueno, empiezan a poner las bases, porque el hecho de ser independientes no significa que no van a colaborar en el ejercicio de sus funciones. Y creo que eso es lo que el país está demandando, un rumbo estratégico en un plan de nación para
dijéramos, aplacar en este momento todas las... Algunas opiniones, Carlos. Medardo González, por ejemplo, dice, la medida tomada por los 4 magistrados de la Sala Constitucional que votaron contra el carril exclusivo responde a la derecha y con ello lo que pretenden es afectar al gobierno y desprestigiarlo. Los usuarios capitalinos tienen derecho a manifestarse en las calles de manera pacífica ante esta medida cautelar. Te voy a mencionar lo último, lo que hemos visto, la realidad de lo que ha pasado, lo que hemos visto, por ejemplo, funcionarios, el viceministro de Salud, de piquetero allá, fíjate. El alcalde de Soyapango. El alcalde de Soyapango, o sea, y con sus empleados, que es lo más lamentable. Bueno, el alcalde de Soyapango pues tiene sus intereses ahí. Pues, y esto, igual que el 1 de mayo, obligando a los trabajadores a ir, o sea, obligándole y pasándoles lista, y si usted no llega, lo quito el día de mañana. Sí, que fueran a la marcha. Algunos de migración. No de migración, de obras públicas y de todas partes. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto al final de todo esto? Hemos visto primero a funcionarios atacando a la sala, funcionarios diciendo que se les quiere afectar. Lo que no quieren aceptar es, por ejemplo, lo que dijo aquí don Gerson Martínez. ¿Esto qué dijo? El MOV reconoce que no concesionó el Citran. Porque el argumento de ellos era que no era necesario. Pues sí, o sea, imagínate argumento diciendo, es que fíjate que te dicen, no, es que mire, fíjese que ese carril se lo hemos dado a una empresa privada, pero en ese carril pasa el público. Si ese fuera el argumento, te digo yo, deme el estadio Flor Blanca y a ese estadio va a llegar público. No, pero, o sea, aclarar el concepto. Lo que dijeron ellos, no, el carril sigue siendo público. El estadio va a seguir siendo público, yo te lo pongo así de fácil, deme el estadio Flor Blanco y ahí va a seguir llegando público. Pasan los buses, dicen ellos, privados, pero el servicio se le da a la ciudadanía. Es que te vuelvo y te repito, pero la ciudadanía tiene que pagar. Y hay otra cosa interesante que también hay que decirla acá. O sea, hicieron primero un mal diseño, una mala construcción, una mala ejecución, pero además de esto, ¿en qué condiciones le ha tocado estar pagando al pueblo salvadoreño? Yo quiero decirle, es que así sí es, y que los empresarios se van a ir y que los vamos a defender. No se van a ir. ¿Cómo se van a ir si ese negocio está más que bueno? En primer lugar, le ponen una tarifa especial. Mire, todo el mundo pague 20 centavos, pero usted pague 33 centavos. A esos mismos... Pero Carlos, solamente en el afán de ser justo y balanceado, ya hay rutas que están cobrando como servicio preferencial, aire acondicionado... a eso voy. ¿Qué dijeron justamente? En el Citran se le va a cobrar a los jóvenes medio pasaje. Sí. ¿Está pasando eso? En el Citran, ¿qué más dijeron? Usted va a tomar el bus allá en La Coruña, va a llegar a la terminal y con lo que pagó en La Coruña, usted en la terminal solo le sirve de transporte porque este es un sistema integrado. Eso es lo que se vendió. Usted además, usted va a tener aire acondicionado. Y se dijo todas estas cosas y no tiene absolutamente nada. Entonces, pero a los demás buses del transporte público, es cierto, tú estás diciendo también hay tarifas especiales para San Miguel, para Huachapán, para La Unión, hay tarifas especiales, de acuerdo, pero esa es otra comodidad. O sea, esa es otra cosa, con televisor, con aire acondicionado, esa es otra cosa. Estamos hablando del transporte donde se traslada el 85%. Y oí esto, todas estas rutas que te he mencionado, las sacaron, las rutas interurbanas, las sacaron. Óigame bien, mire, usted es mi amigo, yo lo traigo y fórmeme esta empresa. Pero además de eso, también le voy a poner un decreto y le voy a poner una tarifa especial. Le voy a poner 33 centavos y todo el mundo, los demás empresarios que sigan cobrando 20. Y además de eso le voy a poner seguridad. Pero además de eso le voy a quitar toda la competencia que tenga. Pero además de eso, me va a pagar 33 centavos por la única empresa que tiene un tramo, este señor ha sido viceministro, muy cortito, y usted cobra definitivamente este valor. Entonces, ¿en qué estamos? Y hay otro tema más. Quiero terminar el concepto. Como diputado, ¿estás de acuerdo en el actual sistema de transporte de buses viejo y contaminante? No estoy de acuerdo y por eso te estoy diciendo... ¿Por qué prorrogan que esos buses sigan funcionando? No, es que oí esto. Nosotros no estamos prorrogando nada. No hemos prorrogado. ¿Estás de acuerdo con ese sistema donde insultan, maltratan, deshumanizan a la ciudadanía? Sí, ustedes correcto. Siguen votando porque esos buses continúen circulando. Pero es que nosotros... Prorrogándole los permisos a esos buses. Nosotros no prorrogamos absolutamente nada. Nosotros hizo una ley allá por el 2001 en la que dice que todas las unidades del transporte público deben de tener 20 años. Y después no hemos hecho ningún tipo de prórroga.
ninguna. Hasta dieron plazos fatales para que se destruyeran, ¿te acuerdas? Pero, que es correcto. Y se han cumplido esos decretos. Pero ¿Ah? ahí, Julio, no, se sacaron más de 400 en aquellos tiempos, el viceministro y yo sacó más de 400 unidades. Pero yo lo que te quiero terminar de decir es, o sea, cuando tú vienes y ahora la gran bulla, y te quiero decir algo, no pasa nada. Mira, anda a Guatemala, va el bus articulado y atrapa el tráfico. ¿Y qué? Y no pasa, y ahorita manda tus cámaras. Ajá. Ahí va funcionando y no hay ningún problema. Bueno, nosotros presentamos varias piezas de correspondencia. Una de ellas, sí, si nos hubieran hecho caso, a lo mejor no estuvieran esta problemática. No, quedémonos ahí, porque yo quiero la opinión de Julio como el viceministro. Todas las disposiciones emitidas para tratar de cambiarle el rostro al transporte público de pasajeros en el país han fracasado, ¿sí o no, licenciado Valdivieso? ¿Por qué no se ha podido cambiar el sistema? ¿Por qué la gente sigue sufriendo de verdad, pero todos los días, el maltrato, el irrespeto, y nadie hace nada? Nadie. Mira, esto tiene origen histórico, te voy a decir, hasta 1996, creo que Carlos estaba ya de miembro de la comisión, se creó la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Déjame decirte que hay que se contemplaran 3 disposiciones. Uno, se le estableció plazo a la vida útil de las unidades. Pero había otra corriente que decía, mire, es que la seguridad de la unidad no estriba en el modelo, sino en la condición mecánica de la unidad. Y no lo pintas de rojo, lo pones preferencial y con asientos de lata y seguís. No solo eso, aquí han prorrogado más de 16 veces el seguro obligatorio que terminaron con una defensa como es el FONAT, que al final no llega a ese punto. ¿Cuánta gente en este país fallece? No se le da ni siquiera el entero digno de un ser humano. Ese es otro tema. Solo te voy a decir, no hay seguro obligatorio ahora aquí en el país. Hay un fondo que tiene otra finalidad, pero un seguro obligatorio. Sí. Te voy a decir otra de las disposiciones también. Creo que es el artículo 14, si la memoria no me falla, de la Ley de Transporte Terrestre y Tránsito, que establecía las revisiones técnicas vehiculares. Para el transporte colectivo 2 veces por año y para el privado 1 vez por año. ¿Qué no se han dado cuenta los ciudadanos? Que ya no cabemos en este país. Mirá los tráficos ahora, cualquier... Y si a esto le agregas la desplicencia, no hay quien fiscalice. Es decir, hay como una costumbre del incumplimiento. Si tú me preguntas directamente, no sé por qué todavía mantienen esos guacales todavía en circulación. No sé. Prorrogando. Pero ese no es problema. Pero ese no es problema de ley, sino de aplicación de la ley. Es decir, ahí tienen los instrumentos. Del ente rector, el BMT. Pues claro, ¿y por qué no lo aplica? ¿Por qué no regula? ¿Por qué no establece horarios escalonados? Es decir, él es el ente rector en materia de transporte y a él le compete tocar una serie de acciones que tal vez no sean las más bonitas y que lo van a aplaudir, pero esa es la función de él. Esa es la función de él. Bueno, vamos a la segunda pausa, venimos con conclusiones, cómo podemos desmanear este asunto, Carlos, doctor Valdivieso. ¿En qué sentido? O sea, mientras no se conozca una resolución firme, es imposible entrar a un proceso de rediseñar o repensar el proyecto como tal. ¿Y cómo se hace? Vale. Pero bueno, aquí andan los transportistas ya diciendo que quieren diálogo. Bueno, 1.1 y vamos a interactuar con la gente. Miren, les voy a abusar de su confianza. Nos vamos a pasar unos 10 minutitos porque entramos tarde porque la fibra nos estaba fallando la fibra. Pero gracias a Dios no ha fallado la señal. Vamos a la pausa, regresamos. Montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo. Ingeniería del transporte se llama esa, lo que pasa que aquí no se aplica. No, sentido Dicen común. algunos que no se aplica. Bueno, hay varios comentarios en redes sociales, pero
importante que interactuemos un poco con la ciudadanía. Hemos de entender, Julio, que mientras no exista una resolución en firme, es posible rediseñar y repensar cómo está armado y funcionando el actual sistema de transporte. Yo lo veo imposible, imposible, no es la palabra imposible, pero lo veo muy difícil de que puedan haber acuerdos si está siendo cuestionada la legalidad de todo esto. Sí, yo creo que debería de verse primero la legalidad sobre la base en que vas a construir todo un sistema. De ahí la importancia en que haya una definición en el tema de una sentencia definitiva. Pero de todas maneras, como los transportistas que presentaron la demanda están pidiendo diálogo. No, yo están entiendo, diciendo que ellos lo que no están en contra del CITRAM, sino que están en contra de cómo se hizo. No, es que mira, yo creo que nadie debe estar en contra de un proyecto que quiera mejorar las condiciones del transporte. Y yo tengo que reconocer, mucho más caro, porque todo el mundo paga 20, mucho más caro y por un tramo muy corto, pero hay que reconocer que el que se sube en el CITRAM llega más rápido al centro pero también tengo que reconocer todas las deficiencias, es que no decir las deficiencias. Imagínate tú venir a hacer una terminal enfrente del MQ, del Instituto Salvadoreño. ¿Cómo se les ocurre? Y además dejar tramos en la Juan Pablo II, precisamente por esa zona, por ejemplo, muchos tramos, con un solo carrilito. ¿Cómo pues? O sea, cuando tú comenzás a ver estas deficiencias, son las problemáticas que de verdad nos tienen en esta discusión. Si estos señores hubieran hecho las cosas correctas, hubieran cumplido con el artículo 120, hubieran hecho una licitación, se hubiera agremiado a los transportistas de la zona, no estaríamos en esta problemática, no estaríamos en esta discusión. Y te quiero terminar de comentar lo que te decía la vez pasada. Salen con una gran bulla y que mire y que esto, y te quiero decir algo. ¿Hasta dónde llega el CITRAM actualmente? Llega hasta Salvador del Mundo. Y del MQ al Salvador del Mundo hay carril segregado. Y ahí no va el bus, pues. ¿Y cuál es el problema? Entonces, yo creo que, en primer lugar, ojalá la sala resuelva, y lo que decía aquí el licenciado Valdivieso, ojalá la sala resuelva y resuelva pronto, porque creo que es importante. Y nosotros vamos a ser respetuosos de lo que diga la sala. Y lo que diga la sala, vamos a tener que darle cumplimiento. Pero, mientras tanto, definitivamente, hoy por hoy ha dicho, hay una medida cautelar por lo que hemos visto, ¿qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que han visto sus cámaras? Lo que hemos visto es que hay un descongestionamiento. Porque fíjate que yo, por ejemplo, veía, es que mire, ahora hay que ver el pasajero. Por supuesto que queremos que el pasajero esté en mejores condiciones. Todos queremos eso definitivamente. Y entonces, pero mire, fíjese, pero también es que tengo que pensar en todo el país. Y todos los que vienen de Cabañas y vienen de Cojutepec y vienen de Oriente y pasan en esas trabazones interminables. Y todo el gasto de combustible y todo el gasto de medio ambiente y toda la contaminación y todo el estrés que esto significa, no lo vamos a tomar en cuenta. Tenemos que ver de forma integral y buscarle una solución a esta Vamos al segmento de Opinión Ciudadana. Rápido, voy a recibir un par de llamadas porque voy a leer también comentarios en redes sociales. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llaman? Muy buenos días, de San Salvador. Adelante, amigo. Un comentario para el señor Julio Valdivieso, que desde el estrado ahora es fácil opinar, fácil criticar, pero cuando él tuvo la oportunidad en El Salvador, pues pasó sin pena ni gloria, porque si hubiera hecho algo, pues ya hubiera sido nombrado hijo meritísimo en la asamblea, pero desde ese estrado es fácil criticar. Vamos a otro llamado. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, Natán. Adelante. Que en Salvador. Sí. Sí, quería decir al ingeniero, pues, que su motivación o su acierto está bien puntual, porque no se obró con ingeniería de tránsito, porque como acaba de decir a ti, ingeniería en transporte no existe, tal vez en un nivel económico es correcto. Pero bueno, lo que quiero puntualizar es decirle al ingeniero Reyes de que ese grupo, pues, y que ponga las castañas sobre el fuego y que mande a traer los del frente, pues, a Gerson y a toda su gente. Yo creo, ingeniero, que usted va a salir con caballito blanco. Muchas gracias. Vamos a otro llamado. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Sí, muy buenos días. De acá, de Santa Tecla. Adelante, amigo. ¿Qué dice el diputado Reyes? Mire, los del frente ya sabemos. Eso para mí es de lo más cochino. Siempre lo digo. Llamaron a la insurrección popular y hoy son los nuevos oligarcas, esa es la verdad. Pero ¿qué dice el diputado Reyes de todas las maromas y corrupción para quedarse concentrarse en ciertos personajes
de su partido en aquella época. Que puede comentar ahí cómo no. Julio, el licenciado Muy Julio bien, Valdivieso, perfecto. porque él sabe del tema. Gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Sí, buenos días, de San Salvador. Adelante, amigo. Ahí felicitarlo, don Natán, por el programa, a los dos panelistas, el diputado Carlos Reyes y el señor Valdivieso. Usted dijo algo muy cierto, don Natán, de que por qué nunca se ha resuelto la problemática del transporte. Entonces, aquí hay un dicho que decimos los salvadoreños, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. La situación es de que cuando es para la gran mayoría, el 80% de la población, no se hace nada. Y cuando es para las minorías, el 2%, por ejemplo, debo poner un ejemplo, la dolarización, inmediatamente lo hicieron. ¿Y qué beneficio nos trajo? A nosotros los pobres no nos trajo ni un beneficio, más nos hundió en la pobreza, y a los grandes empresarios, sí, porque ellos ya nos pagan por cambiar el dólar. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. Solo esa es mi participación. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Muy buenos días, licenciado. Le estoy llamando de San Salvador y le quiero recordar a los usuarios que no nos vean como cuando vinieron los españoles que nos vendieron espejitos. Mire, el daño que hace el aire acondicionado de salir, el golpe térmico que usted sale, eso es dañino para la salud. Y otra cosa, mientras el Citran no cambie, el diésel va a ser igual que los otros buses. Sí se necesita un transporte digno para las personas, claro que sí, pero que no nos vendan tampoco y no nos engañen. Gracias, buenos Muy bien, días. perfecto. Voy a leer comentarios. ¿Querías responder? Sí. Primero, usuario que dijo que solo recordarte que nosotros sí quisimos implementar este proyecto. Lamentablemente los que ahora gritaron y los que ahora fueron a poner la sala eran los que se opusieron. Pero esto viene desde 1996 y no estamos enjuiciando esto, estamos enjuiciando la legalidad. Revise un poquitito de las actuaciones. Carolina Bertrán dice, se merece un transporte, están en pantalla, se merece un transporte bueno, si trans amigable con medio ambiente, no mientras use, dice, el actual aire acondicionado dañino, dice. Ernesto Yarvides, deberían de pedir a la FGR, el diputado Reyes, de dónde salió el dinero para la compra de los buses, ya que se hizo la denuncia. Y dice, pero la sala de lo constitucional resuelve en tiempos preelectorales, pareciera arena oficial topando al cerco al GOES, dice. Guillermo Rivas, estos señores de arena no hacen ni dejan hacer, el ejemplo es si Trump lo quieren quebrar. Beto Bando, ojalá diputado Reyes arena oficial hubiera pensado así con la dolarización, privatización de la banca, Antel, ahí no hubo inconstitucionalidad, le pregunta. Josito Flores, con el argumento de la sala de lo constitucional mandan a quitar todos esos portones hechos en las calles públicas donde no puedes pasar porque lo cierran. ¿En qué estamos?, dice. Ernesto Yarvide, me gustaría que el diputado Reyes explique por qué prorrogan que buses viejos y en mal estado puedan circular. Bye. Elena Rivas, echa la ley, echa la trampa. El GOE va a poner peaje en la vía con un valor de $5 por carro y se resolvió el problema, dice, ¿no? Eli dice, Carlos Reyes se equivoca en tema de Citram, como se equivocó al no hacer coalición en Cabaña 2015, hubiéramos tenido 43 votos, 1, dice, bye. A ver. Ahí están los comentarios, Carlos. Yo voy a tratar de contestar, por ejemplo, hubo un amigo televidente que llamó y habló de Sertracén. Bueno, Sertracén es cierto, me imagino se dio, yo no recuerdo, no me acuerdo que nadie haya poner una cuestión de inconstitucionalidad o algún reclamo. Y se dio justamente en los gobiernos de Arena esa institución y hoy está y sigue funcionando en estos gobiernos. Bueno, si hubiera algo ahí que no les parece, ya es tiempo que hubieran actuado. Yo creo que eso es importante. La dolarización, dé gracias a Dios, amigos, que estamos con la dolarización. Mire, con este gobierno, 730 millones de dólares que no están en el presupuesto, y si quiere, aquí los tengo documentaditos y le puedo decir lo que le hace falta al presupuesto actual. 730 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Eso significa el subsidio a la energía eléctrica. Que me diga un salvadoreño cómo están ahorita los recibos de la energía eléctrica, si no se le ha duplicado y triplicado y a veces cuatriplicado. Esa es una realidad. Pero además de eso, digamos que se hizo también en los gobiernos de Arena, hoy está el gobierno del FMLN, ¿y qué cuesta derogarlo? 43 votos. Pues si es que si no les parece, no quieren, como que cambiaron el chip. Porque ellos presentaron hasta demandas de inconstitucionalidad. Yo vuelvo y repito, y creo que eso es importante. Y luego le hago la aclaración que a usted le hizo. 2001 se hizo la ley, y en el 2001 se dijo que los buses tuvieran 20 años, y no hemos vuelto a dar ningún tipo de prórroga. Yo sí quiero definitivamente un buen transporte para los salvadoreños. Yo sí quiero que definitivamente se
mejore las condiciones en que andan los salvadoreños. Lamento, y yo quiero decirle algo más, y le hago un llamado a los empresarios. ¿Cómo es que estos empresarios, porque uno dice, bueno, cuando usted tiene un bien y se lo da a un cafre, y se lo da a un fulano que va acelerando, y uno dice que estos empresarios nunca se suben a estos buses, ¿qué le cuesta decirle en la mañana, a buena mañanita, mira, o en la noche que recibe el dinerito, me imagino, decirle, mira, portate, trata bien, es nuestro cliente. Si es que el salvadoreño es el cliente del empresario, ¿qué cuesta decirle, mira, si no te portas bien, yo quiero que manejes en estas y estas condiciones? Yo creo que eso es importante. Bueno, esto es una utopía, es la que estás pensando. Bueno, pero hay que hacerlo, y hay que cambiar la mentalidad, en primer lugar, empresario. Sí, pero no sancionen al dueño. Ahora, no, y termino con esto que creo que es importante. Mira, la ley de transporte terrestre, y te pongo un ejemplo. Y lo mencionó Julio, el artículo 14. Ese artículo dice que tiene que haber revisiones periódicas en el transporte, y el reglamento dice que cada 2 años. Te pregunto, ¿se hace aquí la revisión de todos los vehículos? Aquí no es que para... No se hace. Entonces... Por eso es que decía el doctor Valdivieso, no es cuestión de leyes, es de aplicación. De aplicación, es correcto. Es la aplicación. ¿Quién la tiene que aplicar ahorita? ¿Qué dice la ley sobre los buses viejos, chatarra? Afuera. Tiene que estar afuera. Y se cumple. Bueno. ¿Cuántas veces han prorrogado que no salgan? ¿De quién es la responsabilidad? Hombre. ¿De quién es? Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Gracias, buenos días. Adelante. Sí, de San Salvador le llamo. Solamente quería decirle al licenciado y al ingeniero de que realmente da tristeza oír las turbas fregando los portones de las cortes, y todo eso es dinero del pueblo que cuando lo tengan que arreglar lo tienen que gastar, y es dinero de nuestros impuestos. Pero yo quiero decirles algo, y que realmente que ellos también me gustaría que opinaran sobre esto. Estos señores llamando a la insurrección cuando los que estamos fregados por este gobierno, que no estamos de acuerdo con lo que hace, deberíamos de llamar a la insurrección en este país para votar a este gobierno que nos ha hecho tanto daño. Muchas gracias, buenos días. Bueno, Julio, Herbert Danilo Vega, no es cierto. La Sala de lo Constitucional en materia de interpretación de las leyes está por encima de la Asamblea Legislativa. No, nadie ha dicho lo contrario. Ajá. En materia de amparo, inconstitucionalidad y habeas corpus, la Sala de lo Constitucional es el máximo tribunal por encima de la Corte Suprema de Justicia. Esa es una interpretación que la hay, porque dice que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala declarará la inconstitucionalidad. Aquí no es un tribunal constitucional. Puede ser una discusión académica que me gustaría estar con otro colega a la par de esa línea, porque aquí no hay un tribunal de lo constitucional, aquí es una sala de lo constitucional supeditada al órgano supremo que es la Corte Suprema de Guatemala. Tiene el tribunal separado de la Corte Suprema, pero ese es otro concepto. Aquí el constituyente, y lo podés revisar, el constituyente tuvo una línea de ponerlo como sala, no lo separó del tribunal, y hay un principio básico: las manos no pueden ser más que la cabeza. Es decir, si se llama Corte Suprema como máximo tribunal de este país, es la Corte en pleno. Es porque es la Corte en pleno, pues, o sea. Artículo 3380, Ley de Procedimientos Constitucionales, y 431 dice que la Sala de lo Constitucional puede aplicar medida cautelar. ¿Sí? Artículo 431, correcto. Sí, correcto. Medida cautelar va encaminada a asegurar efectividad y cumplimiento. Sí, pero en los procesos constitucionales se presume la constitucionalidad de la ley. Por eso es que se medita mucho el hecho de emitir. Nadie está discutiendo si puede o no puede la sala emitir una medida. Por supuesto que si cumple los dos requisitos de apariencia de buen derecho, y si cumple el otro requisito, el periculum in mora, entonces puede emitirla, la medida cautelar, porque el hecho de demorar la sentencia sí pudiese. Pero aquí en este caso, hoy por hoy, después de 2 años, que es lo que yo critico en el tema, una medida cautelar, a menos que se haya habido otros elementos de juicio, sobre todo que resolvió 2 veces. O sea, lo que yo estoy planteando es que esta demora es lo que tiene a este país. ¿Por qué no hay una definición? Que es lo que estamos pidiendo. Definan para un sentido o para otro. Yo no estoy diciendo en qué sentido van a resolver. Si hay ilegalidad, declaren la ilegalidad. Y ahí se acabó la discusión. Y si no hay, también se acabó la discusión. El peor daño que podía haber es esta indefinición. Y quiero terminar con esto, Josué. La falta de resolución, no solo en esto, sino en todos los otros, hace más daño que las resoluciones mismas.
metimos al país en una problemática innecesaria, crees tú, ¿verdad? No innecesaria, lo que yo creo que el país lo que necesita es seguridad. Y la seguridad implica, primero, por cumplir los plazos constitucionales. Lamentablemente, en los procesos constitucionales no hay plazos. No hay plazos. Muy bien, gracias, Julio. Carlos, tu conclusión. Bueno, ojalá realmente entienda el gobierno del FMLN que tiene que haber un respeto a la institucionalidad, que ya dejen de estar haciendo esos llamados incendiarios, o sea, incluso el mismo presidente, que acepten que han cometido errores. Mira esto, mira, y esto está demostrado, no han dado ninguna placa nueva. Se fueron a manifestar los empresarios y se quedaron con las placas de la ruta 29 y esto está demostrado. ¿Crees que eso es correcto? Mira esto otro, el FMLN, recibimos apoyo de Alba Petróleo en la campaña y la gente lo vio, acepta que está involucrada en todas estas cosas. O sea, yo creo hasta que Brasil está metido en las campañas aquí. Yo creo que en definitiva, y ahí están saliendo testigos y un montón de cosas. Sí. Pero lo que creo yo que lo importante de todo esto es que Mauricio Funes dice desde Nicaragua que la confesión de Joao Santana implica que él recibió el dinero de Overdrecht, que él nunca recibió ni siquiera. Y no vino aquí definitivamente este señor con polistepeques y licitaciones, o sea, todo eso ahí está, esto ahí está a la vista, o sea, yo lo que creo, vuelvo y repito, o sea, tenemos que buscar, y yo le hago un llamado al ministro de Obras Públicas, que creo que es importante. Primero, que se asesore, que tenga buenos técnicos, que haga diseños correctos. ¿Cómo se le ocurre ir a hacer un carrilito aquí, por ejemplo, en el redondel Naciones Unidas, allá arriba, y ir a hacer un tunelito allá por abajo, y cuando se quede un carril allá arriba o se quede allá abajo, va a ser otro gran problema? ¿Cómo se le ocurre ir a hacer, por ejemplo, allá en el redondel Maferrer, y hay un embudo que seguimos con la misma trabazón y hace todo un montón de pasarelas que nadie se sube por ahí? Entonces, Carlos, y todos esos dineros para hacer todas esas obras han pasado por la Asamblea, ¿verdad? Han pasado por la Asamblea porque nos han dicho que, ustedes no pueden, yo quiero decirte que ustedes no pueden supervisar que las obras se hagan. Es que te quiero aclarar, en el caso, que creo que también es importante, y es bueno decirlo aquí, en el caso de los pasos a desnivel, eso ha sido justamente, eso no ha pasado por la Asamblea porque fue una titularización que hicieron del Fovial, sacaron 120 millones, se gastaron 17 millones en el del Naciones Unidas y otras 18 millones más. Que clavaron cuando dejaron inconclusas algunas calles como la calle Diego de Holguín. No por eso, yo creo que eso es importante, que se sigan todos los procedimientos. O sea, el otro día escuché al ministro diciendo... Mire, yo no estoy diciendo que... el ministro ha hecho las denuncias que de ahí se huevearon el pisto. Y oí lo que dijo el ministro. Yo quiero decirlo, yo lo vi en otro programa de otra entrevista, y él decía, mire, gastaron 65 millones en hacer la Diego Holguín para dejarla tirada. Y nosotros gastamos 34 más para terminarla. Lo que no dijo fue, nosotros hicimos apenas 1.3 kilómetros para terminarla y los otros hicieron casi 6 kilómetros para hacerlo con los 65. Yo en un kilómetro gasté 34 y el otro... hicieron casi 6, gastó 65, entonces, o sea, yo vuelvo y repito, hay que decir las cosas como son y hay que plantearlas como realmente son. Diputado Carlos Armando Reyes, miembro de la Comisión de Obras Públicas, y se me quedó el tema de Arena, pero mejor. No, pero con gusto, por favor invíteme, que ya. No, ¿cómo no se lo vamos a invitar? Va a la reelección, ¿verdad? Quiero decirle que ayer fue una fiesta, y ¿sabe qué significa eso? La motivación, que llegara a esa cantidad enorme, porque una cantidad enorme en todas las sedes departamentales del país. Yo quiero felicitar a todos los salvadoreños, de verdad quiero felicitar a los que están interesados en ayudar a resolver los problemas de este país. Por Cabañas, ¿no? Yo voy a correr, vamos a ver qué dicen justamente las bases, ya veremos, porque lo estamos sometiendo primero a la voluntad de Dios y luego a la voluntad de las bases de Cabañas para ir a la elección general, porque ahorita vamos a la interna. Felicitar, esto es una fiesta, estamos alegres. Vamos a tener un excelente alcalde aquí en San Salvador y bueno, estamos contentos justamente de la gran participación. Ingeniero Carlos Reyes, diputado de la Alianza Republicana Nacionalista y miembro de la Comisión de Obras Públicas. Doctor, le agradezco mucho, de verdad, la deferencia. Originalmente habíamos pensado, y lo quiero aclarar públicamente, que el programa lo hiciéramos con dos ex viceministros más, que era el señor Mauricio Chavarrías y el señor también Sestoni, pero uno está fuera del país. Y el otro pues parece que está con quebrantos de salud. Por eso es que decidimos incluir a Carlos. De emergente me trajo aquí y ya lo tuve que decir. No diga eso. Después me dice, mire, tiene que no venir por aquí. Usted está aquí por la manera en cómo aborda los temas, con la claridad que lo hace. No, yo creo de que además la experiencia de Carlos por tanto tiempo en la Asamblea. Dígame usted, ¿quién conoce mejor el transporte? ¿Sí o no? Gracias. Ahí está.
Por eso está aquí, hombre, no diga que lo hemos traído de relleno. De emergente. Gracias a ambos, muy amables, y en la medida de las circunstancias, pues seguiremos. Yo te quiero agradecer, Julio, porque siempre que llamamos a tu despacho, siempre que llamamos a tu oficina, tú estás abierto a participar de estos programas. Correcto, y sería interesante, ¿verdad? Que ojalá... Y atender a todos los medios por igual. Montes una opinión, pero con contraparte, es decir, hubiera sido interesante que estuviera el viceministro de Transporte para también darle el derecho de defensa que tiene en ese momento. Fíjate que el próximo jueves, estamos pensando próximo jueves, que vengan la contraparte. Va a venir, va a venir. Pero los trae solo. No, me refiero yo que el diseño del programa tiene que haber un debate, por supuesto, sobre la base de la legalidad. Pero ¿tú crees que don Neto García va a aceptar venir a debatir con Carlos Reyes, por ejemplo? ¿Por qué no? Pues no cuando estaba en la comisión, a mí no me hincaban pues ahí cada vez que me hacían llegar. Pues. Y gente del mismo partido, o sea, yo no lo veo. Bueno, mañana vamos a hablar con el director del Movimiento Libertad, el doctor Miguel Fortín, estoy cambiando, estoy diciendo que es el de Anda. Miguel Fortín Magaña, mañana con él vamos a estar platicando. Hay una serie de cosas que tenemos que platicar con el doctor y el impulso que le está dando a este movimiento. Por favor, iniciemos la semana bien. Le pido de favor que vea el reprise de la entrevista hoy a las 10 de la noche. Y como siempre, todas las mañanas le digo, por favor, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.